datos en torno al COVID-19 actualizados hasta el día de ayer, 29 de junio. Una jornada en la que se hicieron 3.048 pruebas, 2.600 PCRs y 448 pruebas serológicas y test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 5. Por territorios, 1 en Álava, 1 en Vizcaya y 3 en Guipúzcoa. Por otra parte, se registró un nuevo fallecimiento de una persona con PCR positiva en los últimos 60 días. En las UCIs de los hospitales, por su parte, no hay variaciones y siguen hospitalizadas 6 personas que son o han sido COVID en algún momento. Son datos que una vez más nos muestran en el sistema sanitario una situación alejada de la que vivimos meses atrás, pero que debe servirnos para entender que mantener una actitud vigilante y responsable como hasta ahora es la manera de mantener la situación bajo control. La evolución de los datos nos permite ser optimistas. Así lo estamos viendo cuando echamos la mirada atrás. Del total de casos positivos que se han detectado en Euskadi desde el inicio de la pandemia, solo un 5% se han registrado desde que empezamos con la desescalada. Concretamente han sido 793 los casos positivos detectados desde el 4 de mayo, cuando arrancó la fase 0. Y hay que tener en cuenta que se realizan cada día en torno a 3.000 PCRs. Con este dato quiero decir que la capacidad de detectar de nuevos casos ha ido en aumento de forma considerable a lo largo del tiempo. Osakidetza, como saben, ha redoblado su esfuerzo para tratar de detectar y aislar lo antes posible los casos que puedan identificarse. Todos los centros de salud de Euskadi están ya capacitados para solicitar y hacer a su población PCR si lo precisa. Estas pruebas se realizan a cualquier persona con síntomas compatibles con COVID, así como a todos los contactos estrechos de una persona que tenga resultado positivo. Además, continuamos con el cribado de profesionales de distintos ámbitos, no solo del sociosanitario, colectivos que pueden ser de mayor riesgo. La pasada semana anunciábamos que se les iba a realizar prueba PCR a los temporeros que trabajan en Rioja Alavesa. Pues bien, desde el jueves y hasta hoy se les ha realizado más de 200 PCRs a este colectivo de forma preventiva sin tener síntomas. Y esperamos seguir haciendo más pruebas a lo largo de esta semana. También se les está realizando PCR de manera preventiva a todos los arranchales que vienen desde países con elevado número de casos. Esta semana se les ha realizado a 17. En este sentido, quiero agradecer la colaboración mostrada por los colectivos citados, así como por el conjunto de la sociedad y profesionales que participan. Creo que la inmensa mayoría ha interiorizado el conjunto de la sociedad que estamos ante un reto colectivo en el que nadie puede eludir su responsabilidad. Eskerrak eman nahi dizkiet langile horiei eta gizarte osoari. Uste dut, gehienek barneratu dutela erronka kolektibo baten aurrean gaudela. Eta beraz, inork ezin duela bere erantzukizuna saihestu. Debemos tener presente cada día que el virus sigue aquí, que no se ha ido de vacaciones y por eso podemos seguir con nuestra actividad, pero siempre debemos cumplir las medidas de prevención, que son principalmente mantener una distancia, si es de 2 metros mejor, y el uso de mascarilla. Txerto bakarra prebentzio neurriak dira. Hau da, pertsonen arteko distantzia gorde, maskara erabili eta eskuak sarri garbitu. La mejor manera de mostrar nuestra solidaridad e implicación es contribuir a mantener el virus a raya, lo que se logra con el uso de la mascarilla y la distancia. En el día a día, en nuestras actividades de la vida diaria,
en muchas ocasiones no es posible o no podemos mantener esta distancia. Por ello, debemos hacer un uso mayor de la mascarilla en el día a día. Las instituciones vascas, el Departamento de Salud, Osakidetza, vamos a mantenernos atentos y vigilantes para localizar y neutralizar cualquier contagio. Pero es muy importante la prevención y que estos sean evitados. Tenemos capacidad para una identificación precoz, pero para la prevención es necesaria la colaboración ciudadana. Eskerrik asko. Si tienen alguna pregunta, estoy. Sí, el brote de Orio lo estamos estudiando. Ya hemos comentado en alguna ocasión que en ocasiones a partir de una persona infectada se genera una cadena de transmisión y a partir de ahí hay contagios que podríamos decir que son secundarios o terciarios y en ocasiones surgen en personas que no han estado nunca con la persona que pudo ser índice o en la primera que se detectó la enfermedad. Es más, podemos identificar personas que jamás han estado con este grupo de Orio ni en Orio. Por este motivo, quiero recordar al conjunto de la población que estos focos nosotros trabajamos y seguimos esta cadena de transmisión para cortarlos, pero que el conjunto de la sociedad debe tener claro que no están focalizados en una localización y en una localidad concreta, sino que la precaución debe ser del conjunto de la sociedad y en todas las zonas. ¿Seguir el hilo desde Orio a estos nuevos casos o no? Sí, en este momento tenemos confirmados con una línea clara de transmisión 17, perdón. Tenemos además 5 casos que probablemente están relacionados y uno de estos 5 es uno de hoy. De todas formas, quiero resaltar, como ustedes además pueden ver por las localizaciones, que realmente ya esta es una enfermedad que uno puede adquirirla por un contacto con una persona en un sitio, pero después puede generar lo que he mencionado, una cadena de transmisión. Por eso es tan importante que no estigmaticemos localidades o poblaciones o zonas y la prevención la tengamos todos y en todos los lugares. Han podido contagiar en este foco, según ha dicho usted, no son ni de Orio ni han estado en su vida en Orio. ¿Esto quiere decir que hay transmisión comunitaria? No, son lo que llamamos casos secundarios o terciarios, que son casos en los que luego revisas y vuelves a identificar contactos estrechos o contactos que sí estuvieron con ese punto inicial. Pero en estos casos concretos no se puede considerar, cuando consigues además identificar esa línea, que sea lo que se conoce como transmisión comunitaria. Y con este nivel de casos que se estén dando en diferentes localidades, ¿hay riesgo de que se dé esa transmisión comunitaria ahora mismo? El riesgo siempre existe, pero le puedo decir que seguimos con un número, como ven, bajo y que además más del 50% de los casos a diario se identifican en grupos de personas que ya estaban identificadas de riesgo como un contacto estrecho, en ocasiones ya estaban en aislamiento o se puede identificar esta cadena de transmisión. Por lo tanto, en este momento, a partir de los casos de hoy, le puedo decir que el riesgo de esa transmisión comunitaria o de un foco amplio es bajo, pero el riesgo existe. ¿Y cuántas localidades o estos positivos que se han confirmado relacionados con el brote de Orio, en cuántas localidades afecta, en cuántos municipios? Bueno, ya le puedo decir que lo pueden mirar en nuestro boletín y están en varias localidades, fundamentalmente de Guipúzcoa. ¿Este sería el único brote activo ahora mismo en Euskadi?
Los otros dos casos que hoy nos confirman en Álava y en Vizcaya, ¿tienen que ver con los brotes de Bilbao y de Vitoria o no tienen que ver? Uno de los casos de Vizcaya era un contacto estrecho que estaba ya en aislamiento de uno de los focos. Lo cual es una buena noticia saber que el único caso es a partir de una persona ya en aislamiento y con una cadena de transmisión conocida. De Basurto, del hospital Sí. de Basurto. ¿Y podría actualizar cuántos casos? No le puedo decir en este momento. Lo que sí le puedo decir es que ya los únicos casos que están apareciendo son en personas en aislamiento. A estas personas les realizamos una PCR nada más identificarse y luego está en el protocolo los contactos estrechos repetir a los 7-10 días. Entonces son personas que están ya en aislamiento y que le puedo decir que realmente es algo, vamos a decir, que es preferible que sean este tipo de casos y que más del 50% son así. Pese a este nuevo caso, entiendo que el Gobierno, usted defiende que sigue controlado ese... Sí, totalmente controlado. Mayor control que los pocos casos sean personas que llevan más de 10 días en aislamiento y no casos externos ni en Vizcaya ni en Bilbao, ningún caso. Yo creo que realmente nos está indicando que es un caso que tuvo su importancia, no lo voy a negar, pero que ha demostrado la capacidad y que cómo actuamos ha sido eficaz. ¿Siguen observando una tendencia en contagios de menores y de niños pequeños? Hoy tenemos también algún caso en personas jóvenes y esto es una tendencia general. También le digo que como ahora los contactos estrechos intradomiciliarios, los convivientes, siempre realizamos, pues realizamos test a familias enteras. Y entonces ahí es donde en ocasiones identificamos personas más jóvenes. Teniendo en cuenta esto que nos comentaba y que nos viene comentando en los últimos días del incremento de la incidencia en la población más joven, esta semana se han iniciado los Udalekus. No sé si en ese sentido se está teniendo una precaución especial, una mayor atención, un seguimiento muy cercano de estas actividades, sobre todo en las que implican pernoctación. ¿Qué tipo de seguimiento se está haciendo? Sí, este tipo de actividad han sido estudiadas por Salud Pública y tienen una serie de medidas preventivas que se van a seguir. Quiero decir que las medidas son siempre mantener la distancia y luego intentar que el círculo de contacto no sea muy amplio. Por eso, en general, van a tener actividades restringidas en grupos concretos dentro de los Udalekus. No sé si puede confirmar que una persona joven de 28 años está ingresada desde hace 48 horas en la UCI de Txagorritxu, en este caso de Luga, de Araba. Creo que sí, pero tampoco le puedo decir exactamente las causas. Le quiero decir que muchas veces los ingresos en UCI precisan analizar exactamente los motivos que lo generan. Sobre el estudio de las aguas de las depuradoras, no sé si tienen algún resultado y qué lectura hacen. Bueno, este es un proyecto muy interesante porque abre una nueva línea de identificación de posibles nuevos casos o focos o áreas en las que puede estar el virus no detectado. Pero en este momento vamos a decir que es una línea de trabajo que se está protocolizando y avanzando. Se trabaja con técnicos de otras comunidades y aquí se están valorando aguas en sitios como Loyola y otra serie de lugares. En concreto creo que son 5. La identificación de coronavirus
supone en ocasiones tener que hacer un análisis más intensivo, dado que, como saben, el COVID-19 o el SARS-CoV-2 no es el único coronavirus y, por lo tanto, una vez que se identifica, precisa unos estudios más avanzados y tampoco se sabe muy bien qué niveles son en los que el riesgo y el número de personas que puede identificar esa muestra. Por lo tanto, estamos en una etapa de trabajo, de colaboración y de avanzar en estos protocolos. Y como le digo, estamos con 5 depósitos de aguas residuales que participan en estos estudios. Bueno, pues le quería comentar, ya hoy son, creo, exactamente 6 meses desde que la OMS puso pues, el nombre, detectó lo que ahora se ha convertido en una pandemia. ¿Pondría usted algún calificativo a la situación en este momento en Euskadi? ¿Cómo está? Yo creo que es un momento de estabilización, de una situación óptima. Estamos estables. Estamos en un momento en el que nos estamos fortaleciendo en aspectos de seguimiento de casos, identificación y nuevas herramientas, pues como lo que hemos mencionado de esta forma con el agua. Es previsible que aparezcan nuevas técnicas de diagnóstico, conocemos más cómo tratar a estos pacientes. Confiamos en que pueda haber nuevos tratamientos y vacunas. Entonces, si me pide una calificación, diría que es un momento de estabilización, de moderado optimismo y de trabajo para prepararnos para el futuro. Y pediría también pues, mucha colaboración a la ciudadanía, dado que una situación óptima y estable como la actual pues puede cambiar en poco tiempo. Y sabemos que el virus sigue siendo un virus con capacidad de transmisión, fundamentalmente en espacios cerrados y cuando hay proximidad entre las personas. Y, por lo tanto, las precauciones que tengamos para prevenir la transmisión pues siempre son bienvenidas. Gracias. Bueno, gracias.